Hola, ¿qué tal estudiantes de Física 10? Mi nombre es Dublín Vega. Continuando con el estudio de vectores. Vamos a sumar vectores por el método de componentes rectangulares. En el video anterior vimos cómo descomponer un vector en X y en Y. Entonces, ¿en qué consiste la suma de vectores por este método? Consiste primero en descomponer cada uno de los vectores en su componente X y en Y. Y esas componentes en X y en Y luego se suman. ¿Okay? Todas las componentes en X se suman y le vamos a llamar Rx. Y todas las componentes en Y se suman y lo vamos a llamar RY. Rx y RY no viene siendo las componentes en X y en Y del vector resultante, o sea, de la suma de los vectores. ¿Okay? Si ya tenemos lo que son las componentes en X y en Y del vector resultante, aplicando el teorema de Pitágoras, puedo encontrar lo que es la magnitud, la R, esta distancia de aquí, ¿verdad? Si yo quiero saber también la dirección del vector, aplicando la función, la tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Bien, entonces si yo quiero conocer la dirección, sería tangente inversa del lado opuesto, en este caso RY, como podemos ver aquí. Recuerden que esta RY de aquí es igual a acá. Sería lado opuesto entre el lado adyacente, que sería Rx, y obtengo este ángulo de aquí. Fíjense que aquí lo tenemos con un valor absoluto. Este valor absoluto es solamente para que el ángulo que se extrae de esta tangente inversa sea con respecto al eje de las X, al eje horizontal. Otra manera de representar el vector resultante no es de manera polar. Esto aquí que vemos aquí, la R, la magnitud con un ángulo, una dirección, se le conoce una representación polar. También lo podemos representar de manera cartesiana. De manera cartesiana se representa de la siguiente manera. El vector resultante sería la componente en X de la resultante y esto puesto precedido por la letra I, más la componente en Y precedido por la letra J. La letra I y J se le conocen como vector unitario y su función es solamente indicar la dirección del vector. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo, el cual nos están pidiendo o nos dicen que 3 sogas están atadas a un tronco, como podemos ver en la imagen. Entonces vamos primero que nada a descomponer o a dibujar los triángulos de cada uno de los vectores. Fíjense que el vector A no forma ni un triángulo, sino que está en el eje de las horizontales. Así que el vector A solamente va a tener componente en X. Recuerden que aquí para acá sería mi X positiva y para acá sería mi X negativa. Hacia acá sería mi Y positiva y hacia acá mi Y negativa. El vector A está en el eje de las X. Por ende, solamente tiene componente en el eje de la X y en el eje de la Y su componente sería 0. ¿Okay? El vector B se descompone en esta componente que acabo de dibujar, que es la componente en Y positivo, y luego en X se descompone hacia acá y ahí está mi triángulo. El vector C se descompone en el eje de la Y hacia acá, fíjense que va hacia el eje Y negativo, y en X se descompone hacia acá y ahí tengo mi triángulo y va hacia el eje X negativo. Bien, entonces vamos a llenar el cuadro. Fíjense que me tomé la molestia de hacer este pequeño cuadro. Esta es una manera de hacerlo de una manera bastante ordenada. Ya cuando se adquiere experiencia y se resuelve bastante problemas de física por este método, ya uno pasa a resolver esto de manera directa. Pero lo que yo recomiendo es iniciar primero con este cuadro, en el cual la primera columna vamos a poner los vectores, en la segunda columna vamos a poner las componentes en X de cada uno de los vectores, y en la tercera columna vamos a poner las componentes en Y de cada uno de los vectores. En la última fila de nuestra tabla vamos a poner lo que es la resultante y vamos a poner lo que es la Rx y Ry, que no es más que la suma de cada una de las componentes. Entonces vamos a iniciar. Ya hemos dicho que el vector A solamente tiene componente en X. Fíjense que ese vector, su dirección y sentido, va hacia el eje X positivo, ¿verdad? Así que su componente en X sería igual a la magnitud, en este caso 20 newton
Bien, su componente en Y va a ser 0. Bien, el vector de 30 newton, si nos fijamos el vector B, su componente en X es negativa, así que va a ser menos. Si nos fijamos, es el lado opuesto, como podemos ver aquí, ¿verdad? Este lado de aquí es el opuesto a este ángulo de 30 grados. Por ende, aquí sería menos el valor, la magnitud, que serían 30 newton, por lado opuesto. Lado opuesto a la función sería el seno. ¿De qué grado? De 30 grados. Menos 30, seno de 30 sería menos 15 newton. En Y, la componente en Y, si nos fijamos, es este lado de aquí, que está en azul, sería el lado adyacente y va hacia la Y positiva. Así que sería 30 coseno de 30. 30 por el coseno de 30 grados. Y eso da 25.98 redondeando a 2 decimales. Ahí está. Y por último, tenemos lo que es el vector C, que es de 40 newton, que es el que vemos acá en la parte inferior, ¿verdad? Y se descompone en X, fíjense que va hacia la X negativa. Y este lado también es el lado opuesto de este ángulo de 52 grados, así que sería la función seno. Entonces aquí sería, primero que nada, menos la magnitud de C, que serían 40 newton, por el seno de 52 grados. Realizando esa operación en la calculadora, nos da menos 31.52. Menos 31.52 newton. Bien. Y la componente en Y, si nos fijamos en nuestro dibujo acá, va hacia acá, hacia la Y negativa. Así que la componente en Y también va a ser negativa. Así que aquí sería menos 40 por esa componente, es el lado adyacente de ese ángulo, así que sería coseno de 52 grados. Y eso nos da, realizando una calculadora, nos da menos 24.63 newton. Menos 24.63 newton. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sumar las componentes en X. ¿Qué quiere decir? La componente en X sería 20, menos 15, menos 31 y ponemos el resultado aquí. Es una suma aritmética. Igual hacemos con Y. Sería 0, 25.98, menos 24.73 y ponemos el resultado aquí, que sería la componente en Y. La suma en X nos daría 20 menos 15 menos 31.52 da menos 26.52. Menos 26.52 newton. Y en Y la suma de 0, 25.98 menos 24.63 da 1.35 newton. Ahora vamos a encontrar la resultante, la magnitud. Recuerden que para encontrar la magnitud sería la resultante, voy a utilizar el valor absoluto aquí, sería igual a raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado. Vamos a escribir la ecuación X al cuadrado más RY al cuadrado. Bien, y esto es igual a la raíz cuadrada de menos 26.52 al cuadrado más 1.35 al cuadrado. Realizando esta operación nos da que la resultante es igual a 26.55 newton. Bien. La dirección de ese vector resultante sería la tangente inversa del valor absoluto de la componente en Y. La componente en Y es 1.35 y la componente en X. La componente en X sería menos 26.52, pero estamos trabajando con el valor absoluto, así que lo podemos poner aquí de manera sin el signo, 26.52.
realizando esta operación nos queda que el ángulo de la resultante es 2.91 grados. Si queremos dibujar el vector resultante, podemos dibujar nuestro plano cartesiano. Acá sería mi X positiva, esta sería mi Y positiva, aquí mi X negativa, mi Y negativa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos las componentes. Fíjense que tenemos la componente en X negativo, o sea que hay dos posibles lugares donde puede estar la X negativa, sería en el segundo o en el tercer cuadrante. Dice que la Y es positiva. Si nos fijamos en estos dos cuadrantes, la Y positiva está en el segundo, porque en el tercer cuadrante la Y es negativa. Así que este vector resultante estaría en el segundo cuadrante, aquí sería mi vector resultante, y el ángulo de 2.91 grados sería con respecto al eje X, o sea, sería aquí, sería mi ángulo resultante, que sería de 2.91 grados, y la resultante es que nos dio 26.55. Bueno, estudiantes, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video y que la pasen muy bien. Saludos.